Nos hemos reunido en este Domingo de Ramos, justo para abrir solemnemente esta Semana Mayor, en que vamos a conmemorar el núcleo esencial de nuestra fe, es decir, la celebración de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y abrimos esta semana justamente con esta celebración del Domingo de Ramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de este domingo indica ya la doble orientación que tiene esta festividad del Domingo de Ramos. Por una parte, como ya lo hicimos al inicio de la celebración eucarística, es la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado como el Mesías, como el Rey que viene en el nombre del Señor. Y nos decía el Evangelio de San Mateo, aclamado con palmas, con gritos de júbilo, se le tendían mantos para que pasara, montado en un borrico, se dirigía a la ciudad de Jerusalén. Entraba como el Rey y era en ese entonces el protocolo propio para recibir a un soberano que llegaba a su ciudad. Pero el reinado de Jesús no es un reinado de acuerdo a los parámetros y estándares del mundo, donde entraría precedido de un ejército y donde se dirigiría a un palacio con sirvientes y a un trono de oro donde sencillamente sería allí el monarca que le sirven, sino que el reinado de Jesús es un reinado para ser el servidor de todos. Es precedido por la gente del común de la ciudad, por sus discípulos, quienes siempre habían permanecido con él y que no tenían ninguna relevancia social, por la cantidad quizás de enfermos que durante su vida pública había sanado. Es el Rey que con el común del pueblo entra a la ciudad para identificarse allí con todos aquellos que no cuentan, con los descartados, con los enfermos, con los que aguardan la liberación prometida en el Antiguo Testamento que traería el Mesías. Es el Rey que viene no en la opulencia y en la jactancia de la cultura material del tiempo y de todos los tiempos, sino es el Rey manso y humilde de corazón, que viene luego, como lo acabamos de escuchar en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, a reinar en el trono sublime de la cruz. Y esa es la segunda orientación de esta festividad. El reinado de Jesús es un reinado para la salvación del género humano, y es desde el madero de la cruz donde manifiesta que su deseo es entregar su vida en obediencia a la voluntad y al designio del Padre, ofrenda su vida, derrama su sangre para la salvación del género humano. Por eso aguanta callado, dice el Antiguo Testamento el profeta, como cordero sin mancha, llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca, lo dice Isaías en uno de sus cánticos. Y así es subido al leño y se realiza lo que él mismo anuncia en el Evangelio de San Juan, por allá en el capítulo 13, cuando sea extendido, elevado entre el cielo y la tierra con los brazos extendidos, y es lo que contemplamos en el crucificado, atraeré a todos hacia mí. Ese es el Rey que hemos venido nosotros a celebrar en este domingo, con el que cada domingo que participamos de la Eucaristía nos encontramos. Es el Rey que nos recibe y es el Rey que nos preside en cada templo donde entremos. Es el crucificado justo antes del altar, donde con los brazos extendidos nos invita a acercarnos a Él y a acogernos a su misericordia.
¿Cuál es la implicación para nosotros frente a esa invitación de este Rey soberano? Dejarnos atraer por Él, dejarnos congregar ante su presencia movidos por el Espíritu Santo, dóciles a las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo, dejarnos nosotros disponer interiormente para que, como Él lo dice en el capítulo 15 de San Juan, el Padre y Él puedan hacer morada en nuestro corazón. Pero es preciso entender que para que puedan hacer allí su morada, Dios, pueda permanecer en nosotros, Dios, es necesario disponer nuestro corazón para ese fin. Y por eso durante toda esta Cuaresma, que finalizaremos hacia la mitad de la Semana Santa, para abrir el Santo Triduo Pascual, se nos ha exhortado a convertirnos, a desalojar de nuestra vida todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, a deponer nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, a quitar de nuestra vida toda aquella tendencia de minimizar y de relativizar las leyes y mandatos de nuestro Dios y conferirles su pleno valor y su pleno sentido en cada uno de nosotros, asumiendo esa voluntad de Dios en perfecta obediencia, como hoy Jesús en el madero de la cruz nos la enseña. Decía la segunda lectura tomada de la carta a los Filipenses: se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. También nuestra aspiración es tener vida eterna y es alcanzar la salvación, pero para alcanzar esa gloria sublime que celebraremos en la solemne vigilia pascual, esa gloria de la resurrección, de la eternidad dichosa, es preciso aprender a crucificar en la cruz del Señor todas aquellas realidades graves de pecado en nuestra vida y colocar a los pies del Señor crucificado nuestra voluntad de convertirnos, de creerle y de esperar siempre en Él. Es necesario entonces realizar lo que el mismo Señor Jesús en su predicación durante su vida pública nos había dicho: quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo cada día, cargue con su cruz y me siga. Ese es el protocolo que el Rey soberano nos propone para poder permanecer en su reinado. Y negarse a sí mismo es darle cabida a la voluntad de Dios en nosotros y no regirnos solo por nuestros caprichos. Cargar con la cruz es entender que habrán situaciones en las que es preciso disciplinarnos, en las que es preciso nosotros regularnos, de que entendamos que lo que Dios nos ha regalado es la libertad, no el libertinaje, y que por eso en nombre de mi libertad yo no puedo atropellar la libertad de los que están a mi lado, que en nombre de mis derechos yo termine violentando y vulnerando los derechos de quienes están a mi lado. De eso se trata esa dimensión de la caridad que en la última cena el Señor justamente nos mandará vivir. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y aclamemos con nuestra vida a ese Rey y Señor, que también en nuestra vida estemos en la disposición de adorarle. Por eso dice: toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso es nuestra vida bien dispuesta, la mejor aclamación al Rey soberano en este Domingo de Ramos para iniciar esta Semana Santa. Por eso es nuestra vida en obediencia el mejor tributo y ofrenda que podamos presentar a nuestro Rey y Salvador. Al Señor, que nos da su palabra, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.